Clase 23 de dinámica de robot manipuladores. En esta ocasión vamos a desarrollar paso a paso el modelo dinámico de un robot antropomórfico con 2 servomotores o 2 grados de libertad, así como el de un robot cartesiano de 3 grados de libertad, y ya al final, de manera resumida por la complejidad del mismo, de un robot antropomórfico de 3 grados de libertad. A través de la mecánica analítica, recordando de las ecuaciones de Euler-Lagrange, podemos obtener el bien conocido modelo dinámico de un robot de n grados de libertad con articulaciones y eslabones rígidos y conectados a través de una cadena cinemática abierta. El torque que se le aplica como energía para producir el movimiento mecánico de un robot es igual al efecto inercial, el cual está dado por la matriz de inercia y multiplicado por el vector de aceleración, más los efectos de Coriolis y fuerzas centrípetas, el par gravitacional, que se obtiene como el gradiente de la energía potencial, y el fenómeno disipativo de fricción, el cual ya involucra la fricción viscosa de Coulomb y la estática. Bueno, los 4 pasos para obtener el modelo dinámico de un robot ya lo habíamos comentado. Es a través de obtener la cinemática directa de Navier-Hartenberg, por ejemplo. Después la cinemática diferencial. Esa nos sirve para obtener la rapidez de la velocidad, que sería la norma al cuadrado, la norma euclidiana al cuadrado del vector velocidad. La energía cinética está compuesta por la energía de traslación más la energía de rotación, y luego se aplican las ecuaciones de Euler-Lagrange y se incluye o sumamos el fenómeno disipativo de fricción. Por ejemplo, vamos a obtener el modelo dinámico de un robot de 2 grados de libertad. Ahí está la nomenclatura, la simbología, su notación, interpretación como las masas, longitudes, momentos de inercia y centros de masa, coeficientes de fricción. El primer paso es obtener el modelo cinemática directa. Ahí lo tienen para cada una de las articulaciones, tanto para el hombro como para el codo. Esto ya lo habíamos hecho en el capítulo 2 de cinemática. Posteriormente la cinemática diferencial, que es la derivada con respecto al tiempo de la cinemática directa. Ahí tienen las ecuaciones, tanto para la articulación del hombro como del codo. Particularmente en el codo, recuerden que esto se desarrolló y de ahí viene el jacobiano del robot multiplicado por la velocidad rotacional. Eso nos da la velocidad 2 o la velocidad lineal, que corresponde a la velocidad del codo. Posteriormente obtenemos la rapidez de cada una de las articulaciones, empezando con la del hombro. Ahí tenemos la primera componente de la velocidad sobre X más la segunda componente de la velocidad en Y. La sumatoria de cada elemento al cuadrado nos da la rapidez, o lo que es lo mismo, la norma euclidiana al cuadrado del vector de velocidad. Eso por identidades trigonométricas nos da, usamos muy bien coseno cuadrado más seno cuadrado del ángulo de Q1, esto es idéntico a 1, y nos quedaría para la rapidez para la primera articulación LC1 al cuadrado multiplicado por la velocidad rotacional 1 al cuadrado. De manera análoga para la rapidez, que es la norma euclidiana al cuadrado del vector de velocidad 2 o el vector de velocidad del codo. Ahí tienen, es más complejo porque ahí involucra la matriz jacobiana, y vamos agrupando términos utilizando aquí estas identidades trigonométricas para reducir el mayor número de términos, se haga más compacta, más concreta la expresión matemática, y aquí estaríamos obteniendo la parte de final de la energía, de la rapidez, en este caso de la energía, de la rapidez, de la velocidad del codo. Entonces ya tenemos esta información, lo cual ya nos habilita para obtener la energía cinética, ahora sí, de traslación y rotación del hombro, más la energía de traslación y rotación del codo. Haciendo álgebra, etcétera, aquí tendríamos
ya la energía cinética total del robot de 2 grados de libertad. Es únicamente sustituir lo que se obtuvo con la rapidez tanto del hombro y del codo, y haciendo agrupación de términos obtenemos ya toda esta expresión. La energía potencial, por lo tanto, de manera análoga como se realizó en la clase anterior con el péndulo, aquí viene la energía potencial del hombro, y aquí ya vendría la del codo como tal. Entonces ya tenemos por lo tanto el lagrangiano, que sería la diferencia de la energía cinética y potencial, y aquí están el lagrangiano, que nos sirve para obtener el gradiente ahora con respecto a la velocidad. Aquí lo tienen. El lagrangiano con respecto a la velocidad, pero 2, el anterior fue velocidad 1, queda aquí en términos únicamente de la velocidad 2, velocidad 1, igual para la articulación del hombro, el 2, velocidad 2, este gradiente es del codo, y una vez que se obtiene, hacemos la derivada temporal de cada uno de estos gradientes recién desarrollados, y obtenemos aquí la aceleración 1, la aceleración 2, y estos términos tienen que ver con la función trigonométrica que está aquí entre corchetes, que es multiplicada por la aceleración 1 y aceleración 2 para el coseno del Q2. Aquí vienen sus componentes respectivas. Lo mismo hacemos la derivada con respecto al tiempo del gradiente del lagrangiano con respecto a la velocidad. Ya se obtuvo esa primera parte. Ahora el lagrangiano con respecto a la posición 1 viene directamente, ya no tiene que ver nada con velocidades. Observen que ya no salen en esta primera componente las velocidades. Ahora el lagrangiano con respecto a la posición 2, aquí sí habría una velocidad al cuadrado, que esa es la que ya se tenía anteriormente en el modelo de lagrangiano, más bien en energía cinética tiene que ver. Igual acá ya tendríamos el lagrangiano con respecto a la posición 2. Bueno, entonces los torques, finalmente ya la agrupación de todos estos términos que agrupamos para la articulación 1 y para la articulación 2, y factorizamos todo con respecto a las aceleraciones y velocidades y posiciones iésimas, y igual a 1 y con 2. Entonces acá tenemos Ta1, agrupamos todo lo que tiene que ver con la aceleración 1, la aceleración 2, productos cruzados de velocidades, aquí vienen, velocidad al cuadrado, y componentes que dependen nada más de la posición para el par aplicado, y aquí el fenómeno de fricción se suma, queda sumado. Lo mismo hacemos para el torque 2, aquí viene la aceleración 2, aceleración 1, velocidad 1 al cuadrado, y luego los términos que dependen de la posición, que es el par aplicado para la articulación del codo, y se añade fricción viscosa de Coulomb y estática. Esto sería por álgebra el paso desarrollado para este paso 4, que sería el final para obtener el modelo dinámico. Entonces estos torques que acabamos de obtener, el torque 1 y torque 2, componen la dinámica propia del robot, que ahora se expresa en términos de una matriz, lo que está multiplicado por aceleración 1 y aceleración 2 a la matriz de inercia. La matriz de inercia ya toma esta forma. Igual la matriz de fuerzas centrípetas y Coriolis es lo que está multiplicando a la velocidad. Aquí tenemos las componentes de Coriolis. Observen aquí la matriz de inercia, que es simétrica, es una de sus características, y que además también es definida positiva, puesto que el primer término de esta matriz de inercia, o sea M11, esto es positivo, siempre y cuando la masa 2 sea más pequeña, mucho más pequeña que la masa 1. Aquí el único elemento que puede dar una cantidad negativa sería esta función senoidal, cuando Q2 tiene múltiplos de npi, por ejemplo, ¿no? Entonces estaríamos aquí con un signo menos, y este sería menos 2 veces M2 L1 LC2,
esto valdría 1 y quedaría este término, el cual pudiera ser más grande que los demás términos como tal, ¿no? Y evidentemente que los momentos de inercia son de valor numérico pequeño, de magnitud pequeña. Entonces sí correríamos el riesgo de que si el centro de masa no está bien calculado o está en el extremo final es decir, vale igual que L2, podríamos tener problemas porque en un momento dado, si la masa 1 es pequeña, entonces esto pudiera ser mayor, en un momento dado mayor a determinadas aquí cantidades y ser negativo. Aquí viene la matriz de Coriolis. Una de sus características es que esta matriz se hace 0 si la velocidad es 0. Entonces observen, si Q1 es 0 y Q2 es 0, toda la matriz se hace 0. Un aspecto importante que depende cómo factoricemos aquí con respecto a la velocidad. Por ejemplo, aquí se pudo factorizar con respecto a Q1 punto, entonces aquí quedaría dentro de la matriz Q2, pero si factorizamos con respecto a Q2 punto, la que queda dentro de la matriz es Q1. Entonces, dependiendo de esa parte, estos componentes pueden ser diferentes en la matriz de Coriolis. Por ejemplo, aquí tenemos dos posibilidades, pero el vector de matriz de Coriolis por Q punto, ese sí es único dado un prototipo, mientras que la matriz de Coriolis separada en lo individual, esto la matriz como tal sí puede ser diferente. Aquí tenemos dos alternativas de factorizar lo que se hizo por álgebra en esta parte, dependiendo cómo factoricemos con respecto a velocidad 1, velocidad 2, igual en esta parte podríamos estar factorizando. Entonces es como quedan colocados los términos aquí en las entradas a la matriz de Coriolis, teniendo estas dos opciones como tal. El par gravitacional, bueno, pues ese ya queda directo del álgebra, ese no hay problema porque lo que depende de la posición, por ejemplo en este caso sin involucrar velocidades, aquí está Q1 más Q1 más Q2, esta parte de la par gravitacional de la articulación del hombro y del codo, estaríamos nada más con este término. Pues ahí eso queda agrupado de manera natural. Y la fricción viscosa de colonia estática únicamente se añade una característica, un atajo que se le puede decir matemático, que tiene que ver con no desarrollar toda la álgebra de Euler-Lagrange como los 4 pasos que hemos visto anteriormente. Como tenemos la energía cinética que está dada, ya fue el primer paso importante, que fue específicamente el número 3 en la metodología de Euler-Lagrange, las energía cinética. Aquí la tenemos. Esta se puede factorizar como un medio de la velocidad transpuesta, una matriz por velocidad columna. Entonces aquí la tienen, el vector transpuesto, vector columna, el mismo vector velocidad columna, y aquí estaría la matriz de inercia. Observen que efectivamente da lo mismo, tiene la misma consistencia que por el camino largo que es hacer todo el álgebra. El par gravitacional, como al igual que la energía cinética se obtuvo la energía potencial, su gradiente nos da directamente el par gravitacional y coincide perfectamente por el álgebra larga, y este es un camino más corto que nos permite verificar las propiedades que de manera natural van saliendo. Este modelo dinámico no es tan útil, a pesar de que tener su estructura matemática. Ya tenemos la forma que tiene la matriz de inercia, Coriolis, par gravitacional y fricción. Lo que realmente lo hace importante son los valores numéricos. Hemos realizado una identificación paramétrica de uno de los robots que tenemos en el laboratorio y se obtuvo este modelo
numérico, el cual tiene varias referencias o citas, que así se le llama en la literatura, y está bien probado este modelo matemático. Aquí ya viene la matriz de inercia con valores numéricos, la matriz de fuerza centrípeta de Coriolis, par gravitacional y fricción. Son características importantes que ahora sí, este modelo en MATLAB, por ejemplo, ya se puede realizar. Aquí estaría la función de la dinámica de un robot de 2 grados de libertad. Aquí en la línea 11 está la matriz de inercia, que es precisamente esta que se obtiene con valores numéricos. La matriz de Coriolis, aquí está presente, par gravitacional, fricción y la aceleración o la ecuación lazo cerrado que se le dice. Observen aquí en la línea 20-21 que nada más está presente la fricción de Coulomb, la fricción viscosa, puesto que la fricción de Coulomb depende del signo, es una función discontinua, y cualquier simulador, MATLAB, Matemática, MATCAD, Maple, por ejemplo, tienen en sus notas técnicas, recomiendan al usuario en la medida de lo posible no trabajar con funciones discontinuas como la función signo, porque hace un retardo en el proceso de simulación, inclusive los datos pudieran ser propensos a más ruido. Como recuerden que una de las características de configurar Runge-Kutta 4/5 adaptable, que es el que estamos usando con la función OD45 de MATLAB, es que el error numérico propio del algoritmo tenga una cota superior de una millonésima. Es un error confiable con ese valor para aspectos de publicaciones científicas, reportes técnicos, tareas, etc. Y particularmente en la tecnología de transmisión directa, no se tiene como magnitud una fricción de Coulomb, es alrededor del 1%, entonces se puede despreciar y estaríamos trabajando con más del 98% de la dinámica del robot, pero nos ahorramos mucho tiempo de simulación. Particularmente he probado el modelo de fricción y de Coulomb en el péndulo, y con una cota superior en los errores de integración numérica del Runge-Kutta de 10 a la menos 6, y puede tardar muchas horas. En el robot de 2 grados de libertad, pues es incontable, y pueden ser varios días inclusive, para que se den idea de lo que estamos hablando. Por eso aquí en el programa principal, en el ODZ, recuerden, aquí estamos poniendo la cota superior del error numérico de Runge-Kutta, y si quieren meter la función signo, pues es recomendable 10 a la menos 3, aunque la exactitud de los datos de simulación pueden bajar considerablemente. Entonces pondríamos ahí 10 a la menos 6 y no utilizamos la función signo o la función de la fricción de Coulomb como tal. Esa se puede despreciar, más que nuestros motores son de transmisión directa. Aquí tenemos el robot de 3 grados de libertad, que también ya habíamos analizado en David-Hartenberg. Tiene que ver con la articulación de cada uno de los motores, es directamente lineal, únicamente en la coordenada correspondiente, y sus velocidades derivadas con respecto al tiempo de las cinemáticas directas. Bueno, pues aquí tiene la norma euclidiana al cuadrado del vector velocidad 1, 2 y 3 de cada uno de los motores. Es directa su cálculo como tal. La energía cinética, no hay rotación en este caso, todos los movimientos del robot cartesiano son lineales. Entonces aquí tenemos la energía cinética, que depende en este caso únicamente de las masas de los motores. La energía potencial solo en la coordenada D1, que es la que está en el eje Z0, en la que se mide, que puede subir o bajar. Estos, ya recuerden, lo habíamos visto los detalles en el capítulo 2 de cinemática. Entonces, sacando ya el lagrangiano con respecto a la velocidad
lineal, aquí lo tendríamos, y su derivada temporal, ahí la tienen. Y menos el lagrangiano con respecto a la posición lineal, sería nada más en esta coordenada, que es la compensación, en este caso el peso. Las demás coordenadas se mueven en un plano y quedaría únicamente de esa manera. Entonces el modelo dinámico de un robot de 3 grados de libertad está dado por esta ecuación. A este robot cartesiano se le llama la ecuación, modelo lineal. Aquí viene inclusive la segunda ley de Newton, más el peso, fricción viscosa, y esto estrictamente la de Coulomb y la estática lo harían un robot no lineal. Normalmente se modela sin la fricción de Coulomb ni la estática, y entonces sería un robot lineal o robot cartesiano, que sería el nombre específico. Ya la simulación del robot cartesiano con valores numéricos, ahí la tienen, y sería su tabla. Ahora, de manera muy rápida, lo que es un robot antropomórfico, por ejemplo un robot KUKA, como que tenemos en el laboratorio. Aquí tienen sus parámetros, nomenclatura, valores numéricos, y pues aquí se dan idea de la complejidad. Aquí viene la matriz de inercia como tal, multiplicada por la aceleración, es el modelo dinámico. La matriz de fuerzas centrípeta de Coriolis, también observen que sus términos son complicados. Ya no estamos metiendo el desarrollo, más el par gravitacional y el fenómeno de fricción viscosa. Eso es lo que tendríamos el modelo dinámico como función y el programa principal como tal. Si quieren meter la de Coulomb, aquí estaría 10 a la menos 6, ese tipo de errores numéricos propios de Runge-Kutta 4/5. Bueno, entonces hasta acá sería el capítulo específico de modelo dinámico de robot manipuladores.